Bendiciones, mi nombre es Fermín Carmona y esto es ¿Qué enseña la Biblia? Como siempre con un tema muy interesante. ¿Por qué nos convenía que Cristo se marchara? A cualquier cristiano nos hubiera encantado ver con nuestros propios ojos el ministerio de Cristo en la tierra. ¡Qué privilegio! Pero según parece, lo mejor que nos ha pasado es que Cristo ascendiera a los cielos y no se quedara físicamente en la tierra. Quédate para ver cómo desarrollamos este tema. Pero antes, permíteme sugerirte que si aún no lo has hecho, te suscribas y nos dejes tus comentarios para saber tu opinión. Y si te gusta el vídeo, danos un like. Comenzamos. ¿Qué enseña la Biblia? Fermín Carmona. Investigación y fidelidad a la palabra de Dios. Para desarrollar el tema de hoy tenemos la colaboración del pastor Francisco Maldonado, pastor principal del ministerio Nuevas Generaciones en la isla de Gran Canaria, España. Gracias a nuestro hermano Fermín por la invitación de poder compartir por estos medios un tema de lo que dice la Biblia. Le hago una pregunta que todos nosotros y todos los creyentes tendríamos alguna vez. ¿Quién no se ha imaginado o le ha gustado o le gustaría o ha pensado vivir en los tiempos que vivía Jesús? ¿A cuál de nosotros, a aquellos que amamos la fe y a cuál de aquellos que amamos a Jesús, no nos fuera gustado de haber vivido en esos tiempos? Si creo que nos dieran la oportunidad de que a cada uno de nosotros pudiéramos elegir, pues nos gustaría ser testigos de aquellos días. Y es algo bueno, es cierto que es bueno, pero hubo un momento de que Jesús se tuvo que marchar. Y pienso que cuando Jesús se tuvo que marchar, preparó a sus discípulos para que no se pusiesen tristes y los equipó para que ellos siguieran adelante. Pero ¿por qué se tuvo que marchar? ¿Por qué se tuvo que ir? Estamos hablando del cuerpo físico, del ministerio físico terrenal en la tierra. Yo quisiera leer una cita bíblica donde Jesús empieza a preparar a sus discípulos de su partida. En Juan 16:7 dice: pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermoso versículo bíblico que nos da bastante luz del tema. El mismo Jesús decidió de no estar terrenalmente con los discípulos porque a nosotros nos convenía de que Él se marchase. No fue un capricho, fue buscar el bien de sus discípulos. Si Jesús se fuera quedado terrenalmente en la tierra, se fuera convertido en ese momento en el obstáculo para que viniese la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, también se fuera convertido en el impedimento para que el ministerio que Él enseñó fuera seguido adelante. Entonces, si el Espíritu Santo no llega a venir, la iglesia no es lo que hoy es. Tenemos que entender que la obra de la creación, la obra de la salvación, la obra de la iglesia, no es una obra, es la obra de Dios, pero en las tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las cuales las tres se glorifican cada una a ellas mismas, dando testimonio, porque el Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu Santo, y las tres continuamente trabajan en la misma labor en diferentes tiempos, o se muestran en el escenario de diferentes maneras. Por lo tanto, la venida del Espíritu Santo era necesario para la iglesia. El mismo Jesús nos enseñó de que si Él se llega a quedar, la iglesia no podría haber avanzado como hoy está avanzando. Ahora yo quiero que entiendas que en esta parte de la Biblia, cuando ya tenemos la revelación completa de las tres personas de Dios, tenemos que entender que cuando hablamos de un Dios Padre, hablamos de un Dios que según dice la Biblia, Él está en el cielo. Recordemos el Padre nuestro que estás en el cielo. Por tanto, cuando el hombre se dirigía al Dios Padre,
tenía que mirar al cielo. Estaba sobre el hombre estaba en la tierra, Dios estaba en el cielo. Entonces miraba a un Dios o aclamaba a un Dios que estaba sobre el hombre. Pero después nos encontramos a un Dios que se manifiesta, no que está por encima del hombre, sino que ahora dice el texto bíblico que Jesús se le da el nombre de Emanuel. Y la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Por lo tanto, en el tiempo de que el Dios se manifiesta por medio de la persona de Jesucristo, ya no vemos a un Dios que está sobre el hombre, sino a un Dios que está con el hombre. Camina con el hombre, duerme con el hombre, se levanta con el hombre, enseña al hombre. Está con el hombre, caminando con el hombre. Como dice el texto en el versículo original, Él hizo su tienda de campaña, su tabernáculo, y habitó en medio de los hombres. Pero cuando vemos al Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, ya no vemos a un Dios que está sobre el hombre o con el hombre, sino que ahora vemos a un Dios que está en el hombre, porque ahora somos moradas del Espíritu Santo. Por lo tanto, la llegada del Espíritu Santo ha sido posible de que no veamos a un Dios tan solamente por encima del hombre o al lado del hombre, sino que ahora es posible que ese Dios viva en el hombre. Nosotros somos la morada donde el Espíritu Santo habita. Por lo tanto, si Dios está en nosotros, ahora se produce un efecto. Según dice el texto bíblico, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si se dan cuenta, nos dice si Dios con nosotros, sino dice por nosotros, porque el Dios con nosotros era el Cristo terrenal, el Emanuel, el que estuvo con el hombre. Pero ahora el texto dice si Dios por nosotros, porque ahora se está refiriendo al Espíritu Santo. Y hay una diferencia en el con y en el por. Con es que está caminando contigo, convive contigo, pero el por es el que está viviendo por ti. Por tanto, Él es el que pelea por ti. Él es el que vela por ti. Él es el que está adelante por ti. Y eso ha sido el gran beneficio de tener al Espíritu Santo. Uno de los grandes beneficios, no es el único, de que el Espíritu Santo esté en la iglesia. Yo quisiera leer otro versículo bíblico y para poder dar un poco más luz del tema. Según en Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como estuvo y anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según hemos leído el texto bíblico, la Biblia nos enseña que los milagros, la expulsión de demonios, las señales que se hizo, aunque Jesús, como Dios tenía poder, también lo hizo por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué nos enseña esto la Biblia, que nos enseña que lo hizo por medio del Espíritu Santo? Miren, si Jesús se llega a quedar en la tierra, si Él se fuera ido, aquel que echaba fuera demonios, aquel que sanaba enfermos, aquellos que hacían milagros. Pero como Jesús hacía milagros por medio del Espíritu Santo, y Él se marcha y viene la persona por la cual se hacen los milagros, se echan fuera los demonios y hay señales, y eso lo ha recibido la iglesia, ahora significa que no solamente Jesús era el que echaba fuera demonios, el que expulsaba demonios, el que hacía milagros, sino que ahora toda la iglesia, a tener el Espíritu Santo, toda la iglesia tiene el poder para echar fuera demonios, para hacer milagros, para hacer prodigios y para hacer visibles las señales de que tenemos a un Dios poderoso. Por eso nos convenía tanto de que el Cristo se fuera, porque si Él no se llega a ir, solamente unos pocos lo fueran hechos. Pero al llegar la venida del Espíritu Santo, no son unos pocos privilegiados, es toda la iglesia quien puede hacerlo. Por lo tanto, no ha convenido de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros
Y desde aquí quiero decirte, Iglesia del Señor, el Espíritu Santo está con nosotros. Y el mismo Espíritu que actuaba en Cristo, actúa hoy en la iglesia. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer Cristo, la iglesia lo puede hacer. Aún más, Jesús dijo esta palabra: en mi nombre haréis cosas mayores que la que yo he hecho. ¿Por qué es posible? Porque tenemos al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga y que la paz de Dios y la paz del Espíritu Santo quede con todos ustedes. Qué privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nuestro interior y ser templo del Espíritu Santo y seguir con la obra de Cristo aquí en la tierra. Ahora nosotros somos los encargados de difundir la palabra y el ministerio que Cristo tuvo. Ahora nosotros lo tenemos. Así que, sin más, si te ha gustado este vídeo, regálanos un like. Que Dios te bendiga.